Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que bien. Vamos a seguir con el temita de las clases virtuales, ahora que se extendieron las restricciones. Así que bueno, voy a acompañarlos con la lectura del tercer apunte que ya les dejé en el Classroom, que se llama La filosofía como crítica universal y saber sin supuestos. ¿Sí? Ya en la clase pasada estuvimos viendo dos sistemas filosóficos de la antigüedad y el de Parménides. Pero ahora lo que vamos a hacer es intentar caracterizar un poco más lo que es la filosofía. O sea, vamos a extender el trabajo que nos propusimos en la clase número 1, ¿sí? Dar un poco más de características de la filosofía y cómo se diferencia de otros tipos de saberes. Bien, el primer apartado del apunte se llama el saber vulgar. Y en primer lugar nos dice que la palabra saber tiene un sentido muy amplio y equivale a toda forma de conocimiento, y se opone a la ignorancia. ¿Sí? O sea que el saber y la ignorancia serían opuestos en un primer momento. Y también nos dice que hay diferentes tipos de saber, que fundamentalmente los podemos reducir a dos solos. ¿Sí? El saber ingenuo o vulgar y el saber crítico. O sea que en primer lugar vamos a diferenciar estos dos tipos de saber, el saber vulgar y el crítico. Y vamos a dar una serie de características de cada tipo de saber, ¿sí? Y esto se corresponde con las dos primeras preguntas del cuestionario, así que hago hincapié en eso como para que puedan ubicar. Lo que vamos a hacer ahora es caracterizar al saber vulgar, que se corresponde con la pregunta número 2 del apunte. La actividad número 1 era que lean todo el texto, ¿sí? Así que esa es la primera tarea que tienen, leer todo el apunte y además ver este video explicativo. La pregunta número 2 tiene que ver con una caracterización del saber vulgar, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué características tiene este saber vulgar o ingenuo? La primera característica que encontramos es que es espontáneo. ¿Qué quiere decir que es espontáneo? Acá el apunte nos dice que se va acumulando sin que nos propongamos deliberada o conscientemente adquirirlo. ¿Sí? Es un saber que nosotros no buscamos, que viene solo. Se lo va logrando a lo largo de la experiencia diaria. ¿Sí? Todos tenemos un saber vulgar del mundo por el solo hecho de existir y de ver cosas con nuestros sentidos. Sí, con eso tiene que ver el saber vulgar. Dice, por ejemplo, el saber que tenemos acerca del manejo del interruptor de la luz, o acerca de qué vehículo puede llevarnos hasta Plaza de Mayo, o acerca de las causas de la política de tal o cual gobierno. Se trata entonces del saber que proviene de nuestro contacto cotidiano y corriente con las cosas y con las personas. El que nos transmite el medio natural y el medio social. La primera característica del saber ingenuo, entonces, es este carácter espontáneo, la espontaneidad. El hecho de que se constituya en nosotros sin que tengamos el propósito deliberado de lograrlo. O sea, no significa ningún esfuerzo para nosotros este saber vulgar o ingenuo, sino con el solo hecho de vivir, de levantarnos a la mañana, conocemos algunas cosas que se nos cruzan por el camino y aprendemos a usar las cosas que nos encontramos, ¿sí? Entonces ese sería la primera característica del saber vulgar, que es espontáneo, se da automáticamente, podríamos decir. En segundo lugar, la segunda característica del saber vulgar es que se trata de un saber socialmente determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que se lo comparte en tanto se forma parte de una comunidad dada y por el solo hecho de pertenecer a ella. Es decir, por el solo hecho de vivir dentro de una comunidad, ya adquirimos una serie de saberes vulgares, ¿sí? O ingenuos. Es un saber de sentido común, que por el solo hecho de estar en un lugar se conocen. En la medida en que cada circunstancia social, ese saber tiene cierta estructura y contenidos comunes, suele hablarse de sentido común, el común denominador de los conocimientos, valoraciones y costumbres propios de una sociedad determinada.
¿Sí? Por ejemplo, no sé, ustedes tienen un conocimiento de sentido común, de cómo está conformada la sociedad de Berazategui, dónde queda el centro médico más cercano, dónde queda la escuela. Bueno, y también cómo se acostumbran a comportarse los miembros de esa comunidad, cuáles son las costumbres de comportamiento que tienen. Bueno, esos son saberes que están determinados por la sociedad, ¿sí? Por el solo hecho de estar adentro de una sociedad, adentro de una comunidad, como es la comunidad del barrio. También tenemos la comunidad escolar, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes conocimientos acerca del manejo que se halla dentro de la escuela sin ningún tipo de esfuerzo. Sabemos que hay maestros, qué lugar ocupan esos maestros dentro de la institución, sabemos cómo nos tenemos que comportar ante ellos, cómo nos tenemos que comportar con nuestros compañeros. Bueno, todo eso es un saber que está determinado socialmente. Quiere decir que está determinado por el solo hecho de estar dentro de una comunidad determinada, como es la comunidad escolar. Una tercera característica del saber vulgar es que está todo traspasado o teñido por factores emocionales. Es decir, que son factores extrateóricos, que por lo general impiden representarse las cosas tal como son, sino que lo hacen de manera deformada. De manera deformada, ¿por qué se deforma este saber? Se deforma por emociones, ¿sí? Y acá nos da un ejemplo, el apunte dice: piénsese por ejemplo en los prejuicios raciales, según los cuales el solo color de la piel sería índice de defectos o vicios determinados. Sí, ahí tenemos un primer determinante emocional de nuestro conocimiento vulgar, ¿sí? De las cosas. Nosotros acostumbramos a realizar juicios anticipados acerca de las cosas que conocemos, ¿no? Por ahí vemos a una persona de determinado color de piel y ya anticipamos qué clase de persona es, ¿sí? Sin haberlas conocido. Eso es un conocimiento teñido por un factor emocional, ¿sí? No sé, nos cruzamos con una persona de raza o de nacionalidad china, ¿sí? Y nosotros socialmente tenemos una serie de prejuicios acerca de estas personas. Decimos, no, son gritones, o seguro que tiene un supermercado, ¿no? Queremos tener un conocimiento verdadero acerca de esas personas por el solo hecho de su color de piel o de su nacionalidad. Y hasta por ahí hay gente que le tiene bronca, ¿no? Por el solo hecho de ser chino, de ser negro, o de ser homosexual también. Acá entra dentro de los factores emocionales, ¿sí? Si una persona sabe que la otra es homosexual, bueno, ya hay una serie de prejuicios, una serie de conocimientos que cree tener que están teñidos por factores emocionales. Esos factores emocionales pueden ser odio, puede ser, no sé, amor también. Por ahí tenemos un prejuicio bueno acerca de ciertas personas, decimos, no, esta persona debe ser buena. Por ejemplo, no sé, un abogado que viene, nos habla de traje y nos trata de convencer de algo y decimos, bueno, esta persona parece ser una persona honesta porque está vestida de traje, porque es abogado, parece ser bueno. Bueno, eso también es un conocimiento teñido de emociones, porque no hay ningún fundamento verdadero acerca de lo que estoy pensando de esa otra persona. En realidad yo no sé nada de esa otra persona. Todos estos conocimientos me surgen por emociones, ¿sí? Tiendo a tener ese tipo de emoción con los abogados, ponerle, de admirarlos. A mí me pasa todo lo contrario, me encuentro con un abogado y ya tengo desconfianza, ¿sí? Y no son todos así. Pero bueno, eso es un saber vulgar, ¿sí? Es un saber emocional, que no tiene nada que ver con la verdad. No está fundamentado. Bueno, sigamos. Tenemos una cuarta característica del saber vulgar, que es su asistematicidad. ¿Sí? Es una palabra difícil, asistematicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene sistema.
sea que no está organizado, ¿sí? Es un saber que no tiene estructura, que no tiene organización. Y esta es una característica de este saber vulgar. No figura en los libros, no hay una lista de saberes vulgares documentado, ni nada por el estilo. Es un saber desordenado, que no tiene fundamentos, generalmente. Y este desorden suele estar lleno de contradicciones, ¿sí? Puedo decir una cosa a una persona hoy y pasado mañana decir una cosa diferente. Es un saber variable, es un saber que no tiene orden. Bien, esas eran todas las características que tenemos en el apunte acerca del saber vulgar. Ahora vamos a pasar al saber crítico. Bueno, las características del saber crítico las vamos a presentar ahora. Son un par. Primero, antes que nada, vamos a ver qué queremos decir con el término crítica, ¿sí? El término crítica procede del griego y significa principalmente discernir, separar, distinguir. Eso es crítica. La crítica equivale a hacer un examen acerca de algo, un análisis acerca de algo. Y luego, como resultado de ese análisis, valorar lo que analizamos. Esa valoración puede ser positiva o negativa. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de crítica con un sentido negativo del término, ¿sí? Cuando alguien dice, no, me están criticando, esa especie de crítica siempre tiene un tinte negativo, pero no tiene por qué ser así. La crítica, en el ámbito de la filosofía, se critican cosas y no necesariamente quiere decir que se esté haciendo algo malo con ese conocimiento, sino que al someterlo a crítica se lo está sometiendo a un análisis organizado. O sea, se está tratando de ver de qué se trata esa cuestión de la que estamos hablando. Vamos a avanzar un poquito más, así se entiende. Vamos a la primera característica del saber crítico. Vieron que el saber ingenuo habíamos dicho que es espontáneo. Bueno, el saber crítico es todo lo contrario. El saber crítico necesita de un esfuerzo. Para alcanzar la actitud crítica es preciso aplicarse, esforzarse, hacerlo deliberadamente, conscientemente. Hay que tomar la decisión de asumir tal postura y ser capaz de mantenerla. ¿Sí? Aquel que quiere obtener un saber crítico no puede obtenerlo de su entorno, como pasaba con el saber vulgar, que es un saber que se encuentra en todos lados. Para tener un saber crítico acerca de algo hay que proponérselo. Hay que decir, bueno, vamos a hacer un análisis crítico acerca de tal cuestión. Por ejemplo, no sé, del racismo, como veníamos hablando recién. Vamos a hacer un análisis crítico del racismo. Vamos a analizar de dónde proviene el comportamiento racial, por qué proviene de esa manera, si es bueno, si es malo. Bueno, todo eso es un análisis crítico del racismo y hay que hacerlo deliberadamente. Es decir, hay que proponérselo. Si no, no se obtiene un saber crítico. Entonces el saber crítico exige disciplina y un cambio fundamental de nuestra anterior actitud, la actitud espontánea. En este sentido, una característica esencial del saber crítico es estar presidido por un método. ¿Sí? Hay que tener un método para establecer o para realizar este tipo de saberes, para poder llegar a un conocimiento verdadero. Eso es lo que busca la crítica, ¿no? Establecer un análisis acerca de una cuestión y intentar acercarnos a la verdad acerca de esto. Entonces vamos a tener que tener un método, que esa es la segunda característica del saber crítico. La primera era que domina el esfuerzo. La segunda, que tiene que estar guiado por un método, un procedimiento, convenientemente elaborado para llegar al conocimiento. Un conjunto de reglas que establecen la manera legítima de lograrlo. ¿Sí? Entonces, para poder obtener un saber crítico, yo voy a tener que establecer una serie de reglas, una serie de procedimientos
que con el saber vulgar no pasaba eso. Tercer característica del saber crítico: solo puede admitir algo cuando está fundamentado. Esto es, exige que se aduzcan los fundamentos o razones de cada afirmación. Esto lo vimos en el principio de razón suficiente que presentamos en la primera clase, uno de los principios ontológicos, ¿sí? Todo tiene su razón y su fundamento. Bueno, el saber crítico se guía por este principio ontológico. Todo saber que tenga tiene que estar fundamentado. Mi puesta en guardia ante la presencia del abogado, que antes era con un fundamento emocional, ¿sí? Que no tenía realmente fundamento, sino que es una sensación que me surgía cuando aparecía un abogado adelante mío. Bueno, el conocimiento crítico me va a decir, bueno, ¿por qué sentís eso ante ese abogado específicamente? ¿Ese sentimiento está fundamentado? ¿Tiene una razón válida? Esa puesta en guardia tuya ante el abogado que se te presenta delante tuyo. Bueno, eso es lo que va a ser el pensamiento crítico, tratar de buscar los fundamentos de todo. Y los fundamentos tienen que ser válidos. No puedo decir, no, porque yo una vez me encontré con otro abogado y ese abogado me robó. Bueno, está bien, pero este no es ese abogado, ¿sí? No podemos decir que todos los abogados son iguales. Ese es un abogado, sí, pero no necesariamente te va a venir a robar. Más, es probable que sea un muy buen abogado y que te quiera ayudar. Pero bueno, en uno u otro caso, yo no tengo que juzgarlo por una emoción que me despierta a esa persona, sino que lo tengo que fundamentar con una razón. Sí, tengo que tener razones válidas para decir, bueno, esta persona es mala. No con mirarla o con creer que conocemos algo de esa persona. Si yo realmente conozco que ese abogado engañó a la vecina de la esquina y engañó al verdulero, bueno, ahí sí tengo razones para desconfiar de ese abogado y ponerme en guardia cuando aparece. Ahí sí tengo un fundamento. Tengo un fundamento empírico, ¿sí? O sea, la experiencia me dice que ese abogado es de tener cuidado. Hay que cuidarse de ese abogado, porque en el barrio viene haciendo estragos. Entonces ahí sí tendríamos un fundamento para pensar mal de ese abogado. No de todos, sino de ese en especial. Bien, entonces de todo conocimiento, el saber crítico va a pedir pruebas. ¿Sí? Yo para afirmar algo y para decir, bueno, tengo un saber crítico acerca de esto, tengo que poder dar pruebas de lo que estoy afirmando. Una cuarta característica del saber crítico es que predomina siempre la organización. ¿Sí? Habíamos visto que el saber vulgar era un saber que era desorganizado, que era asistemático, habíamos dicho. Bueno, el saber crítico es todo lo contrario, es organizado, ordenado, se articula lógicamente. ¿Sí? No puede haber contradicciones en el pensamiento crítico. Yo no puedo decir que sé algo y lo describo de una manera hoy y de otra mañana, ¿no? Si mañana lo describo de otra manera, bueno, hay algo mal. Algunos las dos afirmaciones que hice, la de hoy y la de mañana, bueno, alguna tiene que estar mal. Porque no puede ser que un mismo saber sea hoy una cosa y mañana otra. Alguno de los dos va a estar errado. No puede haber contradicciones en el saber crítico. Por eso se dice que se organiza lógicamente. La lógica tampoco admite la contradicción. Como vimos con los principios ontológicos, ¿no? Acá pasamos ya por el principio de razón suficiente, ahora por el principio de no contradicción. Así que, por lo que vemos, el saber crítico está muy emparentado con la filosofía. Es más, la filosofía cae dentro de este tipo de saberes, como venimos viendo, ¿no? Que se tienen que respetar los principios ontológicos que respeta la filosofía también. Bien, tenemos una quinta característica del saber crítico, es que aspira a ser un saber universalmente válido. Pretende lograr la más rigurosa objetividad, porque lo que busca es saber cómo son realmente las cosas.
Bien, ¿qué quiere decir que sea universalmente válido el saber crítico? Bueno, no decimos que el saber crítico es universalmente válido, sino que busca ser universalmente válido. ¿Qué quiere decir esto? Algo que sea válido universalmente tiene que ser algo que sea válido para todos los casos posibles. El conocimiento científico también podemos decir que es un saber crítico, ¿sí? Porque busca reglas universales acerca de las cosas. Por ejemplo, la ley de gravedad, ¿sí? Que se descubrió que descubrió la ciencia, podemos decir, es una ley universal, ¿sí? Es un saber universalmente válido, la ley de gravedad. La gravedad funciona de igual manera acá, cerca del Sol, cerca de cualquier lado, ¿sí? Los cuerpos en el espacio vacío se atraen entre sí. El más grande atrae al más chico. Eso pasa siempre. Es universalmente válido que se comporta así. Eso es un conocimiento universalmente válido. Las matemáticas también tienen un conocimiento universalmente válido. 2 más 2 es igual a 4 acá, en China, en Marte y en cualquier lado, en cualquier parte del universo, eso es una verdad. Y en cualquier momento. Entonces, el saber crítico tiene esa pretensión. Pretende poder aplicarse a muchas cosas a la vez. Por ejemplo, si yo quiero establecer un saber crítico acerca de los abogados, en general, voy a tratar de... me la agarré con los abogados, pero bueno, me sirve de ejemplo. Si quiero establecer una característica general de los abogados, bueno, voy a estudiar cómo son los abogados, cómo son todos los abogados. Y la afirmación que haga va a tener que ver con eso, con cómo son todos los abogados, todos en su totalidad. Y hacer un examen riguroso acerca de eso, tener un fundamento acerca de esa afirmación, con pretensión universal, ¿no? Yo pretendo dar una descripción de cómo son todos los abogados. O sea que voy a tener que tener un conjunto de experiencias bastante amplio para poder hacer una afirmación de tal tipo. Una afirmación general de todos los abogados puede ser que estudiaron abogacía, ¿sí? No puede, supuestamente, haber un abogado que no haya estudiado abogacía. Entonces, una afirmación universal acerca de los abogados puede ser esa. Los abogados conocen algo, por lo menos, acerca de las leyes. Eso puede ser un saber con aspiración a ser universal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque englobaría al universo de todos los abogados. O sea, todos estudiaron medicina. Abogacía, perdón. Todos los médicos estudian medicina, supuestamente. Bien. Otra característica del saber crítico es que el saber crítico solo se da en ciertos momentos de nuestra vida. Vimos que el saber vulgar estaba presente en todas las circunstancias de nuestra existencia. O sea, nos levantamos a la mañana y vamos teniendo conocimientos acerca de las cosas que nos rodean. Bueno, el saber crítico no es así. El saber crítico se presenta únicamente cuando nos proponemos hacerlo, y cuando nos proponemos hacerlo se da de vez en cuando, no todo el tiempo, constantemente. Una característica más, la anteúltima es esta. El saber crítico no es un saber compartido por todos los miembros de una sociedad. ¿Sí? En esto también se opone al pensamiento, al saber vulgar. El saber vulgar se compartía con todos los miembros de la sociedad. ¿Sí? Es más, se adquiere socialmente, habíamos dicho, que está determinado socialmente. Bueno, el saber crítico es todo lo contrario. No está compartido por todos los miembros de la sociedad. Solo por aquellos miembros del grupo que se dedican a esa actividad crítica. Por ejemplo, se puede dar en una conferencia de científicos, ahí se puede compartir saberes críticos o se puede obtener un saber crítico. En una convención, en el ámbito de una investigación científica, en el ámbito del estudio de cierto ámbito de la filosofía, ¿sí? Pero no se da en cualquier lado. Yo no voy a tener pensamientos críticos yendo a comprar el pan
o saberes críticos yendo a comprar el pan a la esquina de casa, medio dormido. No. Y la última característica que nos presenta el apunte es que el saber crítico suele contradecir al sentido común. ¿Sí? Otra cosa con la que se diferencia del saber vulgar. Basta pensar en algunos conocimientos y teorías científicos y filosóficos para advertirlo. Según el sentido común, el Sol sale por el este y se pone por el oeste. Pero la astronomía enseña que el Sol ni sale ni se oculta, sino que ello es una ilusión resultante del movimiento giratorio de la Tierra sobre su propio eje. ¿Sí? El saber vulgar lo que nos dice es eso. El Sol sale y se oculta. Pero el saber crítico sabe que no es así, que el Sol siempre está ahí y es la Tierra la que gira alrededor del Sol y es la Tierra que gira sobre su propio eje y de esa manera se dan el día y la noche. ¿Sí? Cuando está nublado no quiere decir que el Sol se fue, sino que un conjunto de nubes se les puso adelante, por eso no lo vemos, etcétera. O sea que la última característica del saber crítico es que suele contradecir al sentido común. Esas son las características del saber crítico. Y eso me tienen que responder cuando respondan la pregunta acerca de las características del saber crítico. Y también podemos organizar un poco lo que se corresponde con el saber crítico. ¿Sí? Esto ya es un poco más aparte. Dentro del saber crítico podemos distinguir dos principales, ¿sí? Que son la ciencia y la filosofía, los que vengo nombrando hasta ahora. O sea que tenemos dentro del saber crítico dos tipos de saberes, que son la ciencia y la filosofía. Esos dos son saberes críticos. Dentro de las ciencias tenemos dos tipos de ciencias. O podemos dividir el saber de las ciencias en dos tipos. Están las ciencias formales y las ciencias fácticas o reales. ¿Sí? Las ciencias formales se dedican a eso mismo, a la forma de las cosas. Como por ejemplo la matemática. ¿Sí? La matemática se dedica a la forma de las cosas, a su forma cuantificable. ¿Sí? Lo que tienen las cosas de medible, de contable, de números. Después la lógica también es un ejemplo de ciencia formal, porque se dedica a la forma en que nosotros razonamos, o las formas en que se razona correctamente. Y después están las ciencias fácticas, que son las ciencias reales, se le llama también así, ciencias reales o ciencias de la realidad, que es el tipo de ciencia que se dedica a las cosas reales, podríamos decir, como las ciencias naturales. ¿Sí? Las ciencias naturales son ciencias que se dedican a lo natural. Es más, dentro de estas ciencias fácticas están estas dos ciencias, ¿no? Dentro de las ciencias fácticas están las ciencias naturales y las ciencias del espíritu. Dentro de las ciencias naturales tenemos las ciencias descriptivas y las explicativas. Las descriptivas pueden ser la anatomía descriptiva, la geografía. Y dentro de las explicativas tenemos a la química, a la física. Igualmente esta caracterización de las ciencias puede ser discutible. ¿Sí? Yo les doy un ejemplo de clasificación, nada más que eso. No les quiero decir que esto es la clasificación verdadera ni la correcta, porque creo que yo tampoco estoy de acuerdo con eso. O sea, habría que discutirlo. Bueno, pero vamos a tener en cuenta esto, que se dividen las ciencias fácticas entre ciencias naturales y ciencias del espíritu. Las ciencias naturales se dedican a todo lo que es la naturaleza. Y las ciencias del espíritu se dedican a todo lo que es humano. ¿Sí? También ciencias humanas, se puede decir, humanidades. Esas son las ciencias del espíritu. También se llaman ciencias morales o de la cultura o ciencias sociales. Esas son las ciencias del espíritu. La historia, la economía, la sociología, la psicología. Bueno, y después les puse un cuadro ahí en el apunte como para que tengan esta organización bien
bien vista. Bueno, vamos a pasar al siguiente apartado que se llama la ciencia, saber con supuestos. ¿Sí? Y con este apartado ustedes van a tener que contestar la pregunta número 4. Que pregunta algo así como ¿por qué se dice que la ciencia es un saber con supuestos? Y así que vamos a tratar de ver eso. ¿Por qué se dice que la ciencia es un saber con supuestos? Así que ahora vamos a empezar a caracterizar el saber filosófico del saber científico, que son dos saberes críticos, como venimos viendo. Y dice así: si bien la actitud científica es actitud crítica, su crítica tiene siempre alcance limitado. Y ese alcance limitado puede decirse en dos sentidos. Por un lado, porque la ciencia es siempre ciencia de lo particular. Eso ya lo vimos en la primera clase, en el primer apunte. Esto es que se ocupa tan solo de un determinado sector de entes, de una zona del ente bien determinada. ¿Sí? Como vimos que la biología se encarga solo de los entes vivos, no de todos los entes. Que las matemáticas se encargan solo de los entes matemáticos, no de todos los entes. La física de los entes que se mueven, o en tanto se mueven. Entonces, por eso se dice que la ciencia es una ciencia particular, o sea que tiene un alcance delimitado. No quiere saber todo. Cada ciencia quiere saber algo específico del mundo. Y también hay una segunda limitación. Dado que la ciencia se ocupa solamente de un determinado sector de entes y no de la totalidad, no puede preguntarlo todo. No puede cuestionarlo todo y por tanto siempre tendrá que partir de y apoyarse en supuestos. La ciencia es un saber con supuestos que admite simplemente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una serie de supuestos que admite. Bueno, como habíamos visto nosotros con la filosofía y con el principio ontológico de razón suficiente, decíamos que el conocimiento filosófico siempre va a buscar la causa de la causa de la causa de las cosas. ¿Sí? Bueno, iba así de las causas hasta el infinito, o iba a intentar tratar de encontrar las características de estas causas y hasta dónde siguen infinitamente. Bueno, la ciencia no va a hacer eso. La ciencia se va a detener en un momento y va a decir, bueno, convencionalmente nos vamos a detener en esta causa. Como cuando habla del origen del universo en el Big Bang, ¿sí? Dice, bueno, hasta acá llegamos. ¿De dónde viene el Big Bang? ¿Por qué pasó? Eso no lo vamos a estudiar, dice la ciencia. Hasta acá llegamos. El supuesto es este. Hubo un Big Bang, a partir de ahí se creó la totalidad del universo. ¿Qué había antes? No lo vamos a averiguar, porque si no, no podemos trabajar. ¿Sí? Parten de ese supuesto. Vamos a seguir viéndolo esto. Bueno, la filosofía no parte de ningún supuesto, como vamos a ver después. El término supuesto es un compuesto del prefijo sub, que significa debajo, y del participio puesto. De manera que supuesto quiere decir literalmente lo que está puesto debajo de. Como constituyendo el soporte o la base sobre la cual algo se asienta. Y bien, el hombre de ciencia procede siempre partiendo de ciertos supuestos, ¿sí? Ciertas creencias, afirmaciones o principios. Esos principios no los discute ni los investiga. Los admite simplemente sin ponerlos en duda. ¿Sí? O sea que el científico siempre parte de una serie de supuestos. Ahora vamos a buscar un ejemplo de supuestos. Bueno, los geógrafos de la antigüedad, los españoles, supongamos, partían del supuesto de que la Tierra era plana. Y en base a eso realizaban todas sus investigaciones científicas. ¿Sí? O sea, a partir de admitir esa verdad como si fuera verdad, realizaban toda una serie de investigaciones científicas, ¿sí? Basándose en eso, en un supuesto, que decidieron creer porque sí. Después, cuando se descubrió que la Tierra no era plana,
bueno, se les cayó todo el edificio de la ciencia, basado en ese supuesto. Lo mismo cuando se creía que el Sol era el que giraba alrededor de la Tierra. Bueno, se hacían toda una serie de análisis de lo que ocurría en el cielo basados en ese supuesto, ¿sí? Decían, bueno, vamos a partir de la verdad de que el Sol gira alrededor de la Tierra, que la Tierra está en el centro del universo, y bajo ese supuesto vamos a empezar a analizar las cosas que hay en el cielo, las estrellas, todo. Bueno, a partir de eso, obviamente surgieron una serie de incongruencias. Había cosas que eran muy difíciles de entender desde esa perspectiva, de la perspectiva que nos decía que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Pero bueno, si no hacían eso, no podían movilizar el saber. No podrían haber descubierto las cosas que se descubrieron gracias a ese supuesto. Así que la ciencia de todas maneras avanza con esos supuestos, ya sean verdaderos o falsos, avanza igual. Sí, no es que es algo que sea malo de las ciencias. Pero es una característica, eso sí, no hay que valorarlo como bueno, como malo, sino que es una característica de la ciencia, que se basa en supuestos. Y esos supuestos no los discuten ni los investiga. Los admite sin ponerlos en duda. El físico dirá que el espacio recorrido por un móvil es igual al producto de la velocidad por el tiempo. Para ello es preciso que dé por sentado el movimiento, el espacio y el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, el físico se basa en la suposición de que el espacio existe, de que el movimiento es un recorrido por el espacio en una determinada cantidad de tiempo. O sea que ya está aceptando que el tiempo es algo que existe, que se puede medir, que el espacio existe y se puede medir, y que el movimiento se puede medir en base al espacio y al tiempo. Bueno, en filosofía se discute todo esto, que el espacio sea algo que existe afuera de nosotros, que el tiempo sea algo que existe afuera de nosotros. ¿Sí? Hay filósofos que van a decir que el espacio y el tiempo son formas que tenemos nosotros de organizar nuestra experiencia, que en realidad afuera no hay tal cosa. Por eso, es una decisión metodológica decir que el espacio y el tiempo existen y están afuera de nosotros en un mundo independiente de nosotros. Pero la ciencia lo hace para poder seguir progresando, por lo menos materialmente, sobre la naturaleza. Todas estas suposiciones, el científico las pone debajo, las pone como condición de la propia actividad, sin preguntarse por ellos mismos. No se pregunta por lo que es el tiempo, lo que es el espacio, no, los acepta, sin más, para poder seguir trabajando, para poder realizar investigaciones científicas. Toda ciencia parte del hecho de que el hombre tiene esa facultad llamada razón. Es decir, que el hombre, para pensar científicamente, tiene que valerse de los principios ontológicos. Y el científico emplea constantemente estos principios, pero sin examinarlos, porque tal examen es asunto propio de la filosofía. O sea que los principios ontológicos también son algo que la ciencia acepta sin más. Y la misma filosofía va a discutir los principios ontológicos que vimos, el principio de razón suficiente. Hay algunos filósofos que dicen, bueno, no todo tiene su razón, no todo tiene su razón y su fundamento. Es más, lo que conocemos como razón y fundamento son mentiras. ¿Sí? El universo está determinado de otra manera, no por una causalidad externa. Pero bueno, la ciencia a los principios ontológicos los toma como verdades absolutas. Y dice, bueno, eso lo tomamos como verdad, como base segura de todo nuestro conocimiento. Y a partir de ahí realizan investigaciones científicas. ¿Le sale bien? Sí, muchas veces le sale bien. Sí. De eso no hay duda. Pero bueno, esta es una de las características del conocimiento científico, que se basa en principios que no se pueden demostrar y que no son discutidos. Y después aclara otra vez, yo ya se los dije, que esto no tiene que ser un defecto de la ciencia, ¿sí? Que es una característica suya, se maneja de esa manera. No es algo que la hace menos interesante que la filosofía,
Solo indica que va por un camino diferente, que eligió otro camino, no que esté bien o esté mal. Bueno, con eso podrían responder esa pregunta, la pregunta número 4. Después el apartado número 5 nos habla de la filosofía como análisis de lo obvio. Bueno, ¿por qué se dice que la filosofía, dentro de sus tareas, una es el análisis de lo obvio? Sí, una de las preguntas de la filosofía que se dirigen hacia lo obvio es una de las que vimos en la primera clase, que dice ¿por qué hay ente y no más bien nada? Sí, esto es algo de lo que no se hubiera preguntado nadie, que se encuentre en una actitud natural, se dice en filosofía. ¿Cuál es la actitud natural? Es la actitud de la vida diaria. Nosotros naturalmente no nos preguntamos por esas cosas. Salimos a la vida y vivimos. Bueno, el filósofo no vive en esta actitud natural. Esta actitud natural no es filosófica. ¿Sí? Es una actitud que no requiere pensamiento. Se condice con el saber vulgar, ¿sí? Esta actitud natural. La actitud crítica, que es la actitud filosófica o la actitud científica, se encargan de analizar lo obvio. ¿Por qué hay en general ente y no más bien nada? ¿Por qué hay entes? Y esta pregunta fue formulada por primera vez por Leibniz, que se pregunta justamente por esto, por lo más obvio, por lo más familiar, que hay cosas afuera, que hay cosas que acompañan nuestra existencia. Bueno, y él pregunta, ¿por qué hay cosas y más bien no hay nada? ¿Sí? Es una pregunta simple, obvia, que nadie se haría, pero bueno, el filósofo tiene ganas de analizar las cosas obvias. Y se pregunta por algo tan obvio que es la condición más general de nuestra existencia misma, puesto que si no hay entes, no existiríamos. No existiría nada. Antes de entrar en contacto con la filosofía nos parecía muy natural esto, ¿sí? Que ni siquiera nos habíamos puesto a pensar en por qué hay entes, por qué hay cosas que acompañan nuestra vida, nuestra existencia. Se puede vivir toda la vida sin que a uno se le ocurra siquiera plantearse estas cuestiones de la filosofía. En efecto, así transcurre la vida de la mayoría de los hombres, sin hacerse preguntas acerca de estas cuestiones. Otra vez, ¿está bien, está mal vivir de esa manera? ¿Está bien preguntarse acerca de si hay ente o más bien no hay nada? No sé si está bien o está mal. No está bueno definirlo de esa manera, sino, bueno, dar las características del pensamiento filosófico. El pensamiento filosófico se dirige a esto, a lo que no se pregunta a nadie. ¿Está bien, está mal? No sé. ¿Sí? Los filósofos así se desenriedan la cabeza con estas cuestiones y muchas veces nos preguntamos, ¿y esto tiene una finalidad? ¿Vale la pena? Bueno, no se sabe. Lo hacemos, nada más. Lo que en este lugar interesa es tan solo subrayar la circunstancia de que nos hacemos problema de lo más obvio entre todo lo obvio. La filosofía consiste en eso, en analizar cosas obvias. Entre otras cosas, ¿no? Hegel expresa la misma idea cuando en varias ocasiones repite que lo corrientemente sabido no es por ello solo conocido, lo cual ocurre en especial con los conceptos ontológicos fundamentales. ¿Se acuerdan? Los principios ontológicos que les di yo eran cosas obvias, que decíamos sí, y nadie podía discutirlo eso. Bueno, eso obvio, a nadie se le hubiera ocurrido plantear estos principios ontológicos si no es a un filósofo, porque alguien en la vida normal no se preocupa por esas cosas. Pero eso no quiere decir que lo sabíamos, ¿sí? Nos parecían obvios, pero no los conocíamos. Cuando nos propusimos empezar a indagar acerca de esos principios ontológicos, bueno, nos encontramos que no era tan obvio, como con muchas cosas que ocurren en la filosofía. Cuando lo analizamos más de cerca nos damos cuenta de que no es tan obvio como parecía. O sea que vivimos en un mundo dando
cosas por obvias que en realidad no lo son. Es para pensar también. Bien, igualmente acerca de esto no hay ninguna pregunta. Sí, pero puede ser una característica del conocimiento filosófico. Vamos al apartado de San Agustín y el tiempo. ¿Sí? Acá vamos a ver un ejemplo del análisis de cosas obvias, ¿sí? Que es el análisis de lo que es el tiempo. Y vamos a ver un análisis muy especial y que está muy bueno para leer, que es el de San Agustín. ¿Sí? San Agustín indagó acerca de lo que es el tiempo, ¿sí? Cosa que tenemos todos por obvia, pero bueno, San Agustín no, y se puso a escribir acerca de esto. Y vamos a leer un poco qué escribió acerca del tiempo San Agustín. Únicamente a modo de ejemplo, igualmente la pregunta número 5 tiene que ver con esto, cómo analiza San Agustín la cuestión del tiempo, así que van a tener que tratar de explicarlo un poco. Y dice así: nos valdremos de un pasaje del libro 11 de las Confesiones de San Agustín, filósofo y teólogo que nació en Tagasta, en África, en el año 354, y murió en Hipona, donde fue obispo, en 430. ¿Sí? A San Agustín se le suele decir San Agustín de Hipona. Ya les expliqué eso, por qué se ponen las ciudades como apellido. Bueno, lo que dice es que en el tiempo hay 3 diferencias, va a decir San Agustín. Va a tratar de analizar qué es el tiempo. Les leo. Dice, pero ¿qué cosa es el tiempo? ¿Quién podrá fácil y brevemente explicarlo? ¿Quién es el que puede formar idea clara de lo que es el tiempo, de modo que se lo pueda explicar bien a otro? ¿Sí? Porque ahí surge el problema. Decimos, bueno, el tiempo, todos sabemos lo que es el tiempo. Bueno, a ver, explícamelo. Y ahí se dan todas las complicaciones. No es tan obvio lo que es el tiempo. Dice, ¿quién es el que puede formar idea clara de lo que es el tiempo, de modo que se lo pueda explicar bien a otro? Y por otra parte, ¿qué cosa hay más común y más usada en nuestras conversaciones que el tiempo? Así entendemos bien lo que decimos cuando hablamos del tiempo, y lo entendemos también cuando otros nos hablan de él. ¿Sí? Nosotros hablamos acerca del tiempo indistintamente, y nunca hubo ningún problema, hasta que llegó San Agustín. Pues, ¿qué cosa es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, yo lo sé para entenderlo. Pero si quiero explicarlo a alguien que me lo pregunte, no lo sé para explicarlo. ¿Se da cuenta de esto, San Agustín? Pero me atrevo a decir que sé con certidumbre que si ninguna cosa pasara, no hubiera tiempo pasado. Que si ninguna cosa sobreviniera, de nuevo, no habría tiempo futuro. Y si ninguna cosa existiera, no habría tiempo presente. Pero aquellos 2 tiempos que he nombrado, pasado y futuro, ¿de qué modo son o existen? Si el pasado ya no es y el futuro no existe todavía. Y en cuanto al tiempo presente, es cierto que si siempre fuera presente y no se mudara ni se fuera a ser pasado, ya no sería tiempo, sino eternidad. Luego, si el tiempo presente, para que sea tiempo, es preciso que deje de ser presente y se convierta en pasado, ¿cómo decimos que el presente existe y tiene ser, supuesto que su ser estriba en que dejará de ser? Pues no podemos decir con verdad que el presente es tiempo, sino en cuanto camina a dejar de ser. Si acá vemos que distingue 3 partes del tiempo, el presente, el futuro y el pasado, y estas partes son difíciles de apresar, ¿sí? De conocer. ¿Qué es el presente? El presente está yéndose hacia el pasado constantemente, y el futuro está llegando también constantemente, y se hace presente, y después se hace pasado. Pero están estas 3 partes. Estas 3 partes son las que distingue San Agustín, y se empieza a preguntar acerca de por qué tiene estas 3 partes, qué es lo que pasa acá. El tiempo, en una palabra, se insinúa por todos los costados de la existencia humana. Nos plasmamos con el tiempo, nos hacemos cargo de él constantemente, y por ende, de cierta manera, comprendemos qué es el tiempo. De otro modo no podríamos vivir la vida humana que vivimos. Sí, esto sigue San Agustín. Pero ¿qué significa ese giro? De cierta manera.
que se ha empleado ya 2 veces con referencia a nuestra comprensión del tiempo. Se trata naturalmente de una comprensión inmediata, ingenua, no propiamente pensada ni elaborada de lo que el tiempo sea. Con la terminología de Heidegger la llamaremos comprensión preontológica. Y bueno, esto es otra cuestión que no la vamos a ver. Pero es una comprensión inmediata del tiempo. ¿Sí? Es una comprensión de la actitud natural. ¿Sí? La actitud natural que venimos viendo. Es una actitud que no tiene reflexión, sino que nos movemos en una interpretación del tiempo en la que nosotros queremos conocerlo y que nos es útil para la vida diaria. Pero lo que le pasa a la actitud natural, al que vive en actitud natural, es esto, que después cuando lo quiere explicar, no tiene manera de explicarlo. Esta comprensión prefilosófica le basta para vivir, sin duda alguna. Si nadie me lo pregunta, yo lo sé para entenderlo. Pero en cuanto quiero llevar tal saber al campo conceptual, me encuentro con que no puedo hacerlo, no puedo explicarlo. A pesar de nuestra ignorancia, entonces sabemos al menos que hay 3 tiempos, o que el tiempo tiene 3 dimensiones o diferencias, como dice San Agustín, que son pasado, futuro y presente. Y además sabemos que esas diferencias no están vacías, por así decirlo, sino que siempre están llenas de algo, de lo que acontece en ellas, ¿sí? De lo que pasa. El futuro está lleno de cosas que van a pasar. El pasado está lleno de cosas que pasaron. Y el presente, bueno, podríamos decir que está lleno de cosas también, ¿no? Agustín se pregunta de qué modo son o existen el pasado y el futuro. ¿Qué modo de ser poseen? Desde el momento en que, rigurosamente hablando, el pasado, puesto que es pasado, ya no es, ya pasó. ¿Sí? Acá se da cuenta de que el modo de ser del pasado es un modo de no ser, porque ya pasó. ¿Sí? Ya no es el pasado. Y el futuro tampoco, el futuro todavía no es, porque todavía no llegó a ser. ¿Sí? Yo no puedo ver el futuro, porque todavía no pasó. De manera que ni el pasado ni el futuro tienen, dicho con propiedad, realidad alguna. Pareciera que solo el presente tuviera auténtica realidad, que fuera lo único propiamente existente. Pero si lo consideramos atentamente, decimos, ¿qué es el presente? ¿Qué es el presente? Por ejemplo, la hora, esta hora de lectura que estamos viviendo. Pero enseguida se advierte que esta hora ya ha pasado algo. 20 minutos, digamos, que son pasado, y por tanto ya no son. Y también hay algo que todavía no ha pasado, 40 minutos, que todavía no son, los 40 minutos que vienen de esta hora. Habrá que decir entonces que el presente es quizás este minuto que estamos viviendo. Pero de este minuto puede decirse lo mismo que se dijo acerca de la hora. Una parte, 20 segundos, ya pasaron, y 40 segundos todavía no vinieron. De manera que el presente se nos volvió a escabullir de las manos, ¿sí? ¿Qué es el presente? ¿Qué es un segundo? ¿Un minuto? ¿Qué podemos decir que sea el presente? Sin embargo, resulta claro que respecto de él se puede practicar la misma operación anterior, sin encontrar nunca, por más que se siga dividiendo, el presente buscado. El presente lo podemos dividir infinitamente. Y nunca vamos a poder decir, bueno, esto es el presente. Un segundo, no, porque el segundo lo podemos dividir en milisegundos, y así al infinito. De todo esto resulta que el presente parece no tener extensión. Parece ser nada más que algo así como un punto matemático, irreal, solo una línea divisoria ideal, una frontera entre el pasado y el futuro, es decir, un límite entre 2 cosas que no existen, un fantasma de fantasmas. Sí, y esto es algo que no nos habíamos preguntado antes, ¿sí? Cuando vivíamos en actitud natural. Que hablábamos del tiempo como una cosa tan entendible, tan obvia. Bueno, nos dimos cuenta entonces que todo lo que decimos acerca del tiempo no existe, ¿sí? Que el pasado no existe porque ya pasó, no es. Que el futuro no existe porque todavía no pasó, no es todavía el futuro.
Y el presente tampoco lo podemos apresar, no lo podemos conocer, porque así como en cuanto queremos conocerlo ya está pasando. Entonces nos encontramos con esto, que el presente es una línea entre dos cosas que no existen, el futuro y el pasado. Y esa misma línea tampoco existe, porque es una frontera entre cosas que no existen. Así que bueno, tenemos un gran problema filosófico, que es el tiempo. No podemos explicarlo, es algo muy difícil. Nos encontramos entonces con una clara contradicción. Ni el pasado ni el futuro son, por definición. Y en cuanto al presente, consiste en dejar de ser. ¿Por qué? Porque se convierte en pasado constantemente. Y en futuro también, a la vez, al mismo tiempo. El presente es en su dependencia de dos cosas que no son. Por tanto, parece que tampoco el tiempo es. Con este análisis el tiempo se nos ha pulverizado. Sí, este es el análisis del tiempo en San Agustín. ¿Sí? Descubre estas partes y en cuanto empieza a analizarlas bien de cerca se da cuenta de que las partes del tiempo no existen. Podría decirse que el mismo tiempo no existe si lo analizamos de esa manera, o por lo menos que es problemático y que da como para pensarlo extendidamente. Bien, lo que se dijo sobre San Agustín, vamos al apartado número 6, que se llama Ciencia y Filosofía. Vamos a ver una diferencia más entre la ciencia y la filosofía. Lo que se ha dicho sobre San Agustín permite comprender mejor por qué se afirmó que la filosofía puede caracterizarse como el análisis de lo obvio. ¿Sí? Ya lo venimos hablando de esto. Porque el tiempo es algo en lo que nos movemos constantemente. Y permite también entender más a fondo la afirmación según la cual la ciencia es un saber con supuestos. ¿Sí? Porque la ciencia trabaja con el tiempo, lo mide, y jamás se preguntó acerca de esto. Jamás encontró un problema en la existencia del tiempo, que por lo visto es bastante problemática la existencia del tiempo. Bueno, el científico jamás se preguntó acerca del carácter del tiempo. Es más, lo único que hace es medirlo, lo tiene como existente y lo mide. Eso es un supuesto, ¿sí? Suponer que el tiempo existe, que el tiempo es algo que podemos medir. ¿Es verdad, es mentira? No sabemos todavía. Nosotros en nuestra actitud filosófica tampoco encontramos una respuesta, pero no aceptamos ningún supuesto. Por lo tanto, basarse en supuestos es el modo característico de la ciencia. Y el último apartado es el que va a responder la pregunta número 6. ¿Sí? ¿Por qué se dice que la filosofía es un saber sin supuestos? Ya estamos en condiciones de poder responder esto, pero bueno, vamos a verlo un poco más. ¿Cómo responden esta pregunta? La última pregunta. Y lo vemos en el apartado 7, que se llama la filosofía como crítica universal y saber sin supuestos. La filosofía, pues, intenta ser un saber sin supuestos. El proceso de crítica universal en que la filosofía consiste significa entonces retrotraer el saber y en general todas las cosas a sus fundamentos. ¿Sí? O sea que la filosofía trata de encontrar los fundamentos. ¿Sí? No se queda en un supuesto. No puede aceptar supuestos la filosofía. Tiene que explicarlo todo, absolutamente. Si trabajo con el tiempo, bueno, ¿qué es el tiempo? Necesito definir lo que es el tiempo. Y no, el filósofo no puede dormir hasta que no defina lo que es el tiempo. Tiene que darle un fundamento. Solo si estos fundamentos resultan firmes, el saber queda justificado. En caso contrario, los fundamentos no son lo suficientemente sólidos. Habrán que ser eliminados o reemplazados por otros que lo sean. Entonces el filósofo, cuando va a la cuestión del tiempo, dice, bueno, acá hay un problema. Vamos a seguir investigando acerca del tiempo, a tratar de encontrar el fundamento de esto. Pero aparentemente el fundamento del tiempo estaba mal, porque creíamos que era algo conocido y en realidad no se conoce nada acerca del tiempo. Hay que seguir indagando acerca de eso.
Es un fundamento, es un supuesto que tenía la ciencia que la filosofía detectó que no tiene fundamento, esa afirmación. Es decir, el tiempo existe. ¿Sí? Eso no tiene fundamento para la filosofía. Y no puede ver algo sin fundamento, el pensamiento filosófico. Se ha destacado la palabra intenta, porque según se tendrá ocasión de volver a señalarlo, no es quizás humanamente posible prescindir de todos los supuestos. ¿Sí? La filosofía se maneja con supuestos y yo creo que sí, se maneja con supuestos, pero bueno, hace una indagación mucho más profunda acerca de esos mismos supuestos. O los establece como verdades sin un fundamento debidamente colocado. Pero bueno, eso está en discusión. Dice, pero de todos modos, y aunque se trate de un afán fallido, ¿sí?, parece ser un componente esencial de la actitud filosófica la tentativa de constituirse como un saber sin supuestos, es decir, como un saber donde nada se acepte porque sí, sino donde todo queda fundamentado. Esa es una principal característica de la filosofía, ¿sí? No hay nada que se tiene que aceptar porque sí. Tenemos que fundamentarlo todo. ¿Es posible fundamentarlo todo? Y lo más probable es que no sea posible fundamentarlo todo, pero la filosofía lo tiene como principio rector. O sea, todo el conocimiento filosófico está organizado de esa manera, con esa meta, la meta de hallar conocimientos y el fundamento de esos conocimientos, y hallarlos todos. Pero bueno, es una tarea complicada. Es como encontrar la verdad, ¿sí? Quiero encontrar la verdad acerca de todas las cosas. Bueno, ¿es posible eso? Y yo lo veo muy difícil, lo veo dificilísimo. Pero bueno, no deja de ser una meta a la que queremos llegar, a encontrar la verdad de todas las cosas. Si es imposible, no me importa, vamos a seguir ese camino. Es digno seguir un camino hacia el conocimiento de la verdad de todo. Resulta de todo esto que la expresión saber sin supuestos viene a coincidir con esta otra, crítica universal, con que también se caracteriza la filosofía. ¿Sí? Crítica universal, ¿por qué? Porque vamos a criticar los supuestos también, vamos a tratar de analizar los supuestos y no admitir nada como explicado porque sí. No vamos a admitir nada porque sí. Ninguna respuesta puede ser porque sí. ¿Sí? Como nos decían nuestros padres de chicos. ¿Por qué esto? Porque sí. Bueno, no se acepta eso. Eso no es una respuesta de nada, porque sí. No vamos a admitir nada sin un fundamento. Esa actitud teníamos cuando éramos chicos. Cuando preguntábamos tanto por qué, esa es la actitud del filósofo. Tratar de buscar el porqué de todo, el fundamento de todo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué los chicos de 3 años están constantemente así? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, esa es la actitud. No hay que decirles por qué sí. Hay que tratar de ofrecerles un fundamento de todo. Y cuando nos quedemos sin fundamento les decimos, no sé. Así que a eso le tenemos miedo nosotros, al no sé. Por eso retamos a los chicos, pobres. El filósofo no puede simplemente admitir, sino que debe demostrar, fundamentar, o cualquiera de sus formas, la existencia del mundo exterior, o la del tiempo, o cualquier cosa. Resulta que de todo esto, que la expresión saber sin supuestos, lo leo de nuevo, viene a coincidir con esta otra, crítica universal. Porque a diferencia de la ciencia, que limita su examen siempre a la zona de objetos que le es propia, la filosofía, puesto que es el saber más amplio, puede ocuparse, es el saber más amplio por ocuparse de todo. También encuentra motivos de examen y cuestionamiento, motivos de crítica, en todo, absolutamente. Cuestionarlo todo equivale a tratar de eliminar todo supuesto, no admitir sino solo aquello que haya resistido la crítica. ¿Sí? O sea que eso es decir que la filosofía no tiene supuestos. ¿Sí? Cuestionar todo, porque cuestiona todo la filosofía. No puede haber supuestos, porque los supuestos son cosas que se admiten sin fundamentar. Eso no puede aceptarse en filosofía. Bueno, y con eso terminamos la clase de hoy. Con estas explicaciones están en condiciones de poder responder todas las preguntas del cuestionario y entregarlas. ¿Sí? Bueno,
La semana que viene vamos a tener una clase virtual, así que me pueden hacer consultas de cualquier tipo. Bueno, nos veremos la próxima. Les mando saludos a todos. Chao.